El Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea será condenado. A los que crean les acompañarán estos signos. Echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos y, si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Después de hablarles, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos se fueron a predicar por todas partes y el Señor cooperaba confirmando la palabra con las señales que los acompañaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querido señor obispo y amigo Luis, queridos hermanos presbíteros y diáconos, queridas religiosas discípulas de Jesús, familiares de don Teodoro, hermanos y hermanas todos. Estamos reunidos en la presencia del Señor, despidiendo como cristianos, por tanto, ejercitando la fe y la esperanza, estamos despidiendo a nuestro hermano Teodoro. Durante muchos años, en comparación con el tiempo de su vida, estaba privado en gran medida de la comunicación y también muy limitado para el ejercicio pastoral. Esta situación de don Teodoro nos plantea a todos también una interrogación sobre las limitaciones de nuestra vida. Él hubiera querido ejercer el ministerio presbiteral y además era muy querido en ese ejercicio. Él hubiera querido desarrollarlo ampliamente, pero se encontró con esta limitación que podemos comprender en tantas ocasiones. Le interrogaba sobre el sentido sacerdotal de su vida. En una situación como la de don Teodoro, queridos hermanos sacerdotes, queridos fieles cristianos todos, que somos sacerdotes del Señor en virtud del bautismo y hemos recibido el sacerdocio ministerial en virtud de la ordenación sacramental, es muy importante que en estas situaciones veamos cuál es la significación de nuestra vida. También, queridos hermanos sacerdotes, como presbíteros, como sacerdotes, en medio de las limitaciones. No es un fracaso la vida así limitada. Es también una oportunidad preciosa, que comprendemos no es fácil el asumir esa situación como una oportunidad. En el tiempo de Pascua en el que estamos, siguiendo particularmente la carta a los Hebreos, allí se nos presenta a Jesucristo como el sacerdote de su propio sacrificio, que ofreció en la cruz de una vez por todas. Jesús no estaba en la línea ritual del sacerdocio del Antiguo Testamento. Fue sacerdote y ofreció su cuerpo y su vida en el altar de la cruz. Fue sacerdote de una manera existencial, podemos decir.
Cuando entró en el mundo, pone el autor de la carta a los Hebreos estas palabras en labios de Jesús: no has querido sacrificios ni ofrendas, los del Antiguo Testamento, me has dado un cuerpo, he aquí que vengo para hacer tu voluntad. Jesucristo es el sacerdote de la nueva y eterna alianza, que ha ofrecido en el altar de la cruz, anticipándolo sacramentalmente en la cena de despedida, ha ofrecido en el altar de la cruz su vida como víctima, como sacrificio, al Padre por la salvación de todos. También nosotros, todos nosotros, somos sacerdotes para ofrecer a Dios nuestro Padre el sacrificio de nuestra vida, de nuestra existencia, de nuestra cruz, de nuestros servicios apostólicos, de nuestras enfermedades, de las limitaciones que cortan fundamentalmente el desarrollo de nuestra actividad ministerial. En la Eucaristía, uniendo nuestra propia vida, como sacerdotes todos, bautizados, ordenados sacramentalmente, como sacerdotes, uniendo nuestra propia vida a la actualización del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. También somos sacerdotes al servicio de todos. También en la oración y en el silencio y en las pruebas y en la ancianidad y en la enfermedad y en el dolor, también tiene sentido sacerdotal nuestra vida y una eficacia singular al servicio de todos los que el Señor nos ha confiado. No hay ninguna vida perdida. En el Señor nos somos recuperados y encontrados todos. Aunque el despliegue ministerial pueda ser escaso, a veces no pueda ser ya, también somos sacerdotes del sacrificio del Señor, al cual unimos nuestro propio sacrificio. Sacerdotes de la propia víctima que somos nosotros, en el altar del corazón, ofreciendo nuestra vida, poniéndola en manos del Señor, para que Él la comparta y la distribuya al servicio de todos. También don Teodoro, cuando pudo pastoralmente y cuando no pudo pastoralmente, fue sacerdote de su propio sacrificio, uniendo su vida al sacrificio único de nuestro Señor Jesucristo. Estamos celebrando hoy la fiesta de San Marcos, que ya pertenece a una generación siguiente de la de los apóstoles. Precisamente San Marcos, sobrino de Bernabé, el compañero de Pablo en el primer viaje apostólico, precisamente aquel equipo ministerial, por San Marcos, tuvo crisis, como ocurre con mucha frecuencia. Marcos se volvió de la misión. En un principio acompañó a Pablo, después va a acompañar a Pedro. En el final del trozo de la carta que hemos escuchado, Pedro, que escribe desde Roma, tiene un elogio particular para Marcos, a quien llama como hijo querido. Él, a su lado, al lado de Pedro, participó en la misión que el Señor había confiado, al que nos presidió por primer momento, y después los sucesores que ha tenido a lo largo del tiempo, nos presidieron y han presidido la Iglesia. De esta carta solo quería subrayar lo siguiente. Nos dice San Pedro a todos nosotros: descarguemos todos nuestros agobios en el Señor, que Él cuida de nosotros.
Todos tenemos seguramente agobios en la vida. Y hay determinados momentos en que puede ser el peso muy duro. Descarguemos los agobios en el Señor, que Él nunca nos olvida. Él cuida de nosotros. Y un poco más adelante, del mismo trozo que hemos escuchado, en sintonía profunda con el tiempo pascual, participáis con los hermanos de la Iglesia por todas partes de la cruz del Señor. Tened la certeza de que el Señor os abrirá las puertas del reino eterno. Si morimos con Cristo, viviremos con Él. Si participamos entregando nuestra vida en la cruz del Señor, también nuestra cruz quedará iluminada por el resplandor de la resurrección y va siendo iluminada. Las tinieblas, que hay tantas formas de tinieblas, que pueden llegar hasta nuestro corazón, quedan iluminadas con el resplandor de la resurrección del Señor. Este es el sentido de nuestra vida como cristianos, que no podemos en absoluto preterir, olvidar, pasar como si no hubiera ocurrido. Participamos todos los días en la cruz del Señor y también, queridos hermanos, participamos de la esperanza en la resurrección de Jesús. Nuestra vida va siguiendo el itinerario del Señor. Partícipes en su misión, en la transmisión del Evangelio, acompañando al Señor. Partícipes también en las pruebas apostólicas, que las hay. Todos somos testigos de ello. Hay pruebas apostólicas. Hay también sufrimientos en la vida. Hay pasión. También nosotros tenemos un itinerario de la pasión siguiendo al Señor. Y hay resurrección. El sentido de la celebración de la Eucaristía con los restos mortales de nuestro hermano Teodoro nos afianza en que en medio de la cruz está también la fuerza del Señor. Descargad en Él vuestro agobio, que Él cuida de vosotros. Y el agobio puede venir de muchas formas. De ordinario no elegimos nuestros agobios. Pueden venir de muchas formas. Y todos tenemos experiencia de ello. Que el Señor nos mantenga fieles en el ministerio, queridos sacerdotes, queridos diáconos, queridas religiosas, queridos todos. Que el Señor nos mantenga fieles en el ministerio, con la mirada puesta más allá de la muerte. Tenemos la capacidad por la fe de ir más allá del velo que decía la carta a los hebreos, más allá del velo. Más allá del velo de la muerte también está nuestro barco anclado en Dios. Queridos hermanos, pidamos al Señor el descanso eterno para nuestro hermano Teodoro, que esta celebración, la celebración cristiana de la muerte cristiana, de la muerte, renueve en nosotros estas convicciones más hondas, que son las que alimentan nuestra vida, son las que van diariamente movilizando nuestro ministerio pastoral, también la paciencia en las pruebas. Que el Señor nos haga partícipes de la gloria en medio de la cruz. Que así sea. Teodoro, nos has hecho descubrir la generosidad sin límites, el amor gratuito a los demás, siempre dispuesto a hacer un favor a quien lo necesitara, poniendo tu coche a disposición y mostrando cercanía a todos, sin hacer ruido, pasando como de puntillas. En la diócesis no has tenido cargos de relevancia ni los querías. Tu voluntad era estar al lado de tus parroquianos. Pero en lo que más te califico de sobresaliente es, ya desde hace muchos años, encargar con la cruz de tu carencia de voz.
Has sobrellevado de modo admirable este hándicap que te ha dificultado, pero no impedido, el ejercicio de tu ministerio sacerdotal, hasta que las fuerzas te han abandonado, sin queja alguna, sin protesta, con la aceptación del Jesús sufriente en ti. Qué gran lección tu capacidad de sobreponerte al sufrimiento y la enfermedad, de forma callada, pero eficaz. Tus sobrehumanos esfuerzos por hacerte entender y nuestra ineptitud, por lo menos la mía, para intuir tu voluntad. Gracias. Algo se mueve en nuestra alma cuando tú, Teodoro, amigo, te vas.